Cauca, mientras suman a otros 3 líderes sociales fueron asesinados, todos ellos en el azotado departamento del Cauca y el tercero en la Quilla. Y frente a los llamados de la comunidad nacional e internacional que protege los derechos humanos, siguen muriendo líderes sociales de nuestro país. Atención, porque una nueva masacre se acaba de registrar en Nariño, cuando desde 13 años ya han sido asesinados 87 líderes sociales. Un mensaje cosechó de la tierra que sembró, una voz de autoridad y una sola petición, sin derecho decreto que el enemigo soy yo. Si lo quise rechazar, una bota me ofreció. Un intento de llamar, ningún sentido tendrá. Solo hay resignación, a otro plano llegará. Un disparo va a sonar, censurando la verdad. Como le se vestirá y nadie te acompañará. Voy caminando, ellas van cayendo y una promesa que nos desarma, solo con huellas de sangre mancha. Niños criminalizados por estar mal ubicados, líderes asesinados, homicidios aplazados, ciudadanos indignados que reclaman al Estado, con un canto popular acabar estigmatizados. Un intento de llamar, ningún sentido tendrá, solo hay resignación, a otro plano llegará. Una marcha va a sonar con deseo de verdad, como el se vestirá y el pueblo te acompañará. Flores en el cielo, voy caminando, ellas van cayendo, yo ya no tengo mi propio mapa y las plegarias del aire escapan. Flores en el cielo, voy caminando, ellas van cayendo y una promesa que nos... El 28 de abril de 2021 se realizó una convocatoria por trabajadores, sindicatos, estudiantes y otras agremiaciones, quienes invitaron a la ciudadanía a marchar en contra de la reforma tributaria, una iniciativa del presidente Iván Duque, quien buscaba recaudar unos 23.4 billones de pesos, elevando los impuestos a las personas y empresas. No obstante, también la propuesta de la reforma de la salud generó un gran malestar. El gobierno lo presentó con carácter de urgencia y el Ministerio de Salud aseguró que esta reforma se centra en mejorar la calidad y el acceso a los servicios, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad. Sin embargo, la oposición reclamó que no fue consensuado con la ciudadanía y que tenía grandes desventajas. Estaba de acuerdo con los cambios en las modificaciones, ¿cómo se llama eso? Modificaciones de la contributaria y de la salud y de la pensional. Por la reforma tributaria que pues lanzó el gobierno de Duque, y también por la reforma pues pensional, que pues obviamente pues el principal motivo por el que yo también pues salí a marchar es por esta reforma y pues el hecho de pensar en mi mamá, el hecho de qué futuro le voy a dejar a mi mamá o qué futuro le voy a dejar, ¿sabes? Como a mis hermanos, o pues si en algún momento llego a tener hijos, pues a mis hijos. Por la reforma tributaria, ya después de que se empezó a manifestar por la reforma tributaria también salió la reforma a la salud y la reforma pensional, y pues eso afectaba a muchas personas e incluso a mí. El motivo fue todo el tema de la ley de salud, que fue el día, bueno, no me acuerdo qué día fue, pero fue el día de las batas blancas, que todos los de la salud salimos a marchar. Las clases sociales son el conjunto de agentes situados en condiciones de existencia homogéneas que imponen condicionamiento y producen sistemas. Asimismo, los individuos necesitan de otros individuos que piensen y quieran lo mismo para la suma de capitales y hábitos. Para la convocatoria de las manifestaciones se da cuenta de que todos los individuos que acudían a estas pensaban y luchaban por lo mismo. Si bien se sabe que las condiciones sociales son bastante desequilibradas, no importa si el que tenía más dinero iba a marchar o el que tenía poco.
Llegó el momento en el que todos como país se unieron para no dejar que se cometieran más injusticias como lo era la imposición de la reforma tributaria. Son las que genera el problema. Por ende, es la historia del país, la violencia que ha existido y la inconformidad de los ciudadanos por la manera en la que los gobiernos manejaban el país. Además, el contexto de la historia colombiana, al haber tanta violencia en donde solo había un gobierno de derecha. Adicionalmente, esto se le suma el descontento de los ciudadanos con los presidentes y en especial el último presidente, Iván Duque. Por causas inmediatas se tiene entendido que son la consecuencia de las causas últimas, es decir, el estallido social que se vivió no solo en el año 2021, sino también en el año 2019, en donde miles de ciudadanos salieron a marchar debido a la inconformidad y debido a que están cansados de la corrupción que se vive en el gobierno, en donde solo el gobierno se preocupa por las clases altas y deja a las clases medias y bajas a un lado, y en donde solo implementaba leyes y medidas como lo son la reforma tributaria o la reforma de salud, en donde se veía mucha población colombiana afectada y por eso ocurrió el estallido social no solo en el año 2021, sino en el 2019. Cabe recalcar que estos hechos desafiaron la pandemia, además de desarrollarse en un contexto prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales, muchas de las cuales se agudizaron durante la pandemia. Ante las manifestaciones, la respuesta por parte del presidente no se hizo esperar. Adicionalmente, teniendo en cuenta el concepto de campo social, el cual es el lugar donde se desarrolla la interacción entre el individuo y estructura, y adicionalmente cabe recalcar que son dinámicos en el tiempo. Esta interacción se presentó en las calles de todas las ciudades, municipios y pueblos donde se presentaron las manifestaciones, cada rincón en donde salieron a protestar para demostrar su descontento. Como bien se mencionó, son dinámicas, rompe la barrera de horas, días, minutos y años. Bastaba con esperar las respuestas del gobierno al finalizar para ver cómo era la reacción de los ciudadanos al darse cuenta las medidas que estaba tomando el gobierno. El derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos. Y vemos que la sociedad colombiana ha entendido los riesgos y los retos, pero también lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal, es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país. Aquí no hay caprichos. Aquí no hay posiciones tosudas, tercas. Y no puede ser la violencia el mecanismo de expresión y mucho más en medio de un tercer pico de la pandemia que puede exacerbar aún más la situación. No siento que hayan sido actos de vandalismo porque, pues, por ejemplo, en la marcha en la que yo me encontraba, estábamos marchando pacíficamente, estábamos incluso marchando con expresiones de arte, entonces íbamos bailando, íbamos cantando y en un momento cuando nos enfrentamos al ESMAD, nosotros decidimos, como íbamos en una marcha pacífica, decidimos el arrodillarnos frente al ESMAD, cosa que al ESMAD le valió 3 tiras y nos empezaron a tirar con las aturdidoras directamente a la cara, cuando se supone que deberían mandarlo de una forma hacia arriba, para que cuando caiga, no caiga con tanta fuerza y afecte tanto. Y lo que ellos hacían era lanzarnos pues las aturdidoras cuando estábamos haciendo como una marcha completamente pacífica, llena de mucho arte, llena de muchas cosas para dar. Entonces pues es muy triste que el hecho por deslegitimizar una marcha, el gobierno diga que solo salieron a marchar una manada de vándalos cuando no era así. Los manifestantes no están haciendo ningún acto de vandalismo, sino realmente manifestándose en paz. Ahora, que hayan personas antisociales, literalmente, que vayan a hacer vandalismo, porque literalmente esas personas, el objetivo de las personas que van a hacer vandalismo no es cambiar las leyes ni
ni ninguna, ¿cómo es que se llama eso? Reforma. Ninguna reforma, ni contributaria, ni ninguna, sino el objetivo era hacer vandalismo. La mayoría de los que estaban marchando ahí era porque sí querían cambiar esas reformas. Es como muy duro ver que las personas que salían a manifestar terminaban siendo las malas, sabiendo que fue el gobierno el que empezó con el vandalismo al sacar sus fuerzas armadas en contra de un pueblo indefenso. Entonces también me parece como muy insensato que el gobierno se refiera a la primera línea y a los manifestantes como protestas con actos vandálicos, sabiendo que la primera línea se formó fue para defender al pueblo de las agresiones del gobierno. Fue algo bastante como muchas, o sea, cuando uno marchaba había detrás como un encuentro de emociones muy grande, y que se refiriera hacia las marchas como un acto vandálico, ¿sí? Es algo que pues no me parece y no me parecía, porque pues yo viví unas marchas muy pacíficas y donde yo marché y hacia donde yo marché, y mi idea de la marcha era expresarme libremente frente al gobierno, ¿sí? Entonces no, para mí en lo personal se me hace que es una opinión del presidente desde un rango que no ve realmente lo que vivió el pueblo y lo que quería el pueblo. Entonces pues sí, muchas personas también se aprovecharon de la situación, pero a la vez muchas otras estábamos en pro a un cambio. Al siguiente día del paro nacional, Duque anunció que no retiraría la reforma. Al tercer día se mostró dispuesta a sustituir algunos de los puntos más polémicos, como el aumento del IVA, que también se iba a aplicar a los servicios funerarios. Al quinto día de las protestas, el presidente retiró todo el proyecto y luego renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por ser impulsor del criticado plan. Colombianos, la decisión de haber presentado la reforma de transformación social sostenible tiene un único propósito, y es el de dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos, que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario, que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares, brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, benefician a cerca de 700.000 estudiantes en las universidades públicas. Extender el subsidio a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, que ha beneficiado a cerca de 3.5 millones de trabajadores. Extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables. Estas medidas ya existen y han mostrado su importante impacto, y ante la situación global, regional y nacional generada por la pandemia, deben mantenerse. He dialogado durante los últimos días con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial, quienes han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables, y en donde el principio de la propuesta es que los de mayor ingreso contribuyen solidariamente con los más vulnerables. Algunas de las líneas que se han evaluado luego de escuchar a la ciudadanía e incluyendo las propuestas de la ANDI, el Consejo Gremial y los partidos políticos sobre las que existen principios de consenso son
una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado. Este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables, de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción. Es el momento de trabajar en conjunto, entre todos y sin mezquindad. El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios, ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir proteger a los más vulnerables, proteger las finanzas de la nación, proteger la reactivación de nuestro país. Como lo expresé el pasado viernes, es compromiso y propósito del Gobierno Nacional construir de manera urgente un consenso solidario en el Congreso de la República. Nuestro deber es trabajar por la equidad, trabajar por la reactivación y en beneficio de toda nuestra nación. Muchísimas gracias. Después de 8 días, el gobierno aceptó. Por 8º día consecutivo, los colombianos seguían marchando en las calles, a pesar de que la reforma tributaria que originó las protestas ya se había retirado. De fondo había un descontento generalizado. Pedían que haya cambios estructurales en la policía ante el aumento de la violencia. Se resistían a una reforma a la salud y querían que se cumpliera el acuerdo de paz que se firmó en el 2016, especialmente en lo que respecta a la protección de líderes sociales y excombatientes. Y rechazan la desigualdad y el aumento de la pobreza, además de que se garantice un salario mínimo. Creo que yo seguí marchando por la educación y como por que todos tuviéramos el mismo acceso a, porque pues finalmente, esto va a sonar muy paro, pero que el privilegio no nos nublara, ¿sí? Entonces yo seguí marchando por los demás y a muchos jóvenes con ganas de estudiar en este país, que no tienen la misma oportunidad que uno, entonces pues también lo hice por eso. Okay. El principio fue la reforma tributaria, pero a eso se le fue sumando la reforma a la salud, la reforma pensional, pues dificultades en el acceso a la educación pues que siempre han habido, a una vida digna. Entonces siento que la reforma tributaria fue como la gota que rebasó el vaso, porque pues hace mucho tiempo habían inconformidades. Entonces por eso se siguió marchando, para buscar que se remedien esas inequidades. Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muerte de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta esa fecha, la oficina verificó 46 de las muertes, de las cuales 44 eran civiles y 2 policías. De esas muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala. Existían motivos razonables para afirmar que al menos 28 de estas muertes los responsables habrían sido agentes del SMAT, y 10 de estas 28 estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, y actores no estatales habrían matado al menos 10 personas. De esta manera podemos observar cómo los agentes del SMAT violaron de forma generalizada los derechos humanos de las personas manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas potencialmente letales. Según registros de la plataforma Grita de Temblores, desde el 28 de abril hasta el 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares, es decir, cada 0,81 días hubo una afectación de este tipo en el contexto del paro. Uno de los casos más emblemáticos que podemos observar fue el de Lady Caer, una estudiante de ciencias políticas quien estaba manifestándose pacíficamente con su novia y algunos amigos en el centro de Bogotá, el día 28 de abril, cuando unos agentes del SMAT se les acercaron de manera agresiva. En esto, Lady perdió un ojo en el ataque. Ella considera que fue un acto de violencia de género
porque los demás salieron ilesos y desde el inicio de las manifestaciones se habían percatado de varias agresiones hacia mujeres. Porque teníamos nuestras bicis guardadas como hacia la Universidad Central, entonces decidimos como irnos ya y resulta que hacia ese lado habían manifestantes y nosotros estábamos como en medio de las dos salidas de Museo Nacional, entonces no podíamos como ir a un lado o al otro. Luego desde el Hospital San Ignacio también desde su... Fue muy triste y dolía mucho porque uno en la primera línea veía como compañeros caían, ¿sí? Era muy difícil cuando uno llegaba después de una marcha y le decían como no, parce, mire que tal compa se murió. ¿Y por qué no? Pues por los ataques del ESMAD. O como a uno le tocaba soltar lo que estaba haciendo por ir a auxiliar a un compa. Y ver como no solamente Lady, sino muchos más perdieron los ojos, había muchos con trauma cráneoencefálico. Muchas veces en los pueblos donde se manifestaban, era muy cerca a casas residenciales, entonces el humo de los gases entraba a las casas. Y no solo morían manifestantes, sino morían personas ajenas a la lucha, es decir, viejitos y niños que se vieron afectados tanto por las aturdidoras como por los gases, porque el ESMAD lanzaba gases vencidos. Y si de por sí un gas normal pues era muy difícil asimilarlo pues para las vías respiratorias, un gas vencido pues aún peor. Entonces que siguieran reprimiendo al pueblo y que siguieran atentando contra la vida de jóvenes, de adultos mayores, de niños, aún de mascotas, pues realmente fue muy muy triste y pues eso también incentivó aún más a las marchas. ¿Cómo se siente al saber que día a día se sumaron más y más casos y que las respuestas del gobierno es que fuerzas públicas como el ESMAD continuarán ejerciendo? Siento que eso fue una de las causas por las que seguimos marchando, porque realmente nunca las marchas fueron con actos violentos y fui testigo de que el ESMAD literalmente uno iba marchando pacíficamente y ellos solamente iban a pegarle a uno, a tirar gases, a sacarlo a uno cuando uno estaba ejerciendo su derecho a expresarse libremente, a marchar. Sin embargo, se siguieron presentando hechos similares. El patrullero de la Policía Nacional, Gonzalo Moreno, fue judicializado por el presunto responsable de la muerte de un joven que participa en una manifestación. Otro hecho que cabe resaltar es que durante las manifestaciones el Comité Nacional del Paro tomó el papel de interlocutor entre el gobierno del presidente Iván Duque y los manifestantes. Este comité cuenta con la representación y vocería de diferentes delegados quienes están vinculados a variados sectores políticos, sociales y económicos de Colombia. De esta manera se conforma un grupo heterogéneo de intereses, como consecuencia de la diversidad de la composición del comité. En adición, termina de articular integrando diferentes motivos estudiantiles como la asociación. Ahí no me vi representado por los del Comité del Paro, porque las propuestas que estaba dando el gobierno, algunas sí eran muy asequibles y muy, ¿cómo se dijera eso? Pues eran buenas propuestas y propuestas que realmente estaban como para ayudar a la sociedad, ya que los representantes del paro no hayan querido acceder era porque estaban exigiendo ya demasiado en las propuestas. Siento que fue como problema de parte y parte, porque pues había muchas personas que estaban luchando por todo, pero pues al mismo tiempo no se luchaba por nada. Pero pues siento que el gobierno nacional sí debió haber accedido pues a cosas principales y que se han venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Vuelvo a poner el ejemplo de la salud. Entonces sí debieron haber accedido a algo y asimismo haber negociado otras cosas con el comité. También hay que ver que el comité de paro en un momento se volteó y la solución del gobierno fue darle plata a los del comité y los del comité accedieron y fue cuando el comité dejó de salir a marchar. Entonces eso ahí no es solamente cuestión del gobierno, sino cuestión de docentes que se sentaron a hacer acuerdos sin sentarse a mediar de verdad con la necesidad del pueblo. En el segundo encuentro, el gobierno le solicitó al comité que condene y ayude a levantar los diferentes bloqueos que ocurren en varias carreteras del país, mientras que el comité le solicitaba al gobierno que condene la violencia contra los manifestantes por parte de la fuerza pública y derogar el decreto que ordenaba la asistencia militar para 8 departamentos y 13 ciudades del país, a lo que respondieron que esto implicaba desconocer la Constitución.
Tras estas dos reuniones, el comité solicitó al presidente adoptar de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual ejercida por la fuerza pública contra las mujeres en el marco de estas protestas, ante lo que el gobierno sostuvo que las órdenes a los policías son claras y el respeto a los derechos se encuentra transversal o en todas las actividades policiales, aun tratándose de la integridad y formación sexual. Porque uno sabía que salía de la casa, pero pues si volvíamos todos no era tan cierto. La persecución, mira que desde que se militarizaron las ciudades y pueblos aledaños a las ciudades, la persecución aumentó muchísimo hacia los integrantes de la primera línea y daba mucho miedo tan siquiera salir a tomarse un café. Y pues fue una forma de represión bastante fuerte. La verdad yo dejé de parar por lo mismo, pues de marchar por lo mismo, porque daba mucho miedo salir y no saber si ibas a llegar a tu casa. A lugares muy llenos, con marchas muy llenas, uno no sabía, por lo mismo, porque pues tenían ese derecho, entre comillas, a maltratar. Ok. ¿Cómo se siente? Sentí que ya el poder se le subió a la cabeza a Duque, literalmente, esa es la palabra, porque si quiso militarizar una ciudad y vio que podía hacerlo, entonces pues quiso como... Yo personalmente lo que siento es que él pensó, uy, voy a dejar el poder para que vea que yo soy el que tengo el poder aquí, no ellos, más que todo sentí eso. Así, de esta manera, el presidente de la CUT y miembro del Comité del Paro, Francisco Maltes, dijo en una entrevista en La Voz de América que las causas del paro son múltiples. Y tal como le ha expresado Aldana, revelando cifras de que hay 21 millones de personas en la pobreza que ganan menos de 11.400 pesos al día y más de 7.400.000 personas en la indigencia que ganan menos de 4.000. Qué triste, uno quisiera poder ayudar a todo el mundo, pero pues siento que en parte también es como falta de oportunidades del gobierno, pero también falta de buscar recursos, porque siendo objetivos el gobierno tiene muchos programas, no a todo el mundo le pueden dar trabajo porque pues claramente no se puede, pero sí ofrecen talleres, ofrecen capacitaciones, cursos, hacen ferias laborales, hacen convocatorias y demás, entonces siento que tiene que ser un 50-50, obviamente al gobierno le falta mucho, pero pues a la gente también le falta poner de su parte muchas veces. Algo que es muy difícil de erradicar, pero siento que el gobierno sí debería replantearse las maneras en que la está abarcando, ¿no? Y como los recursos que tal vez utiliza para, no sé, para personas que están en altos cargos en el gobierno, los pueden utilizar para acabar con la pobreza. O sea, es términos de manejo, pero sí. Eso hay muchas respuestas para eso, pero me pongo en la posición de ellos y también me pongo en la posición de las personas que tienen plata, porque yo sé que hay muchas personas que se esfuerzan todos los días por ganar plata y las necesidades no los dejan, todo, como que uno dice muy heavy, pero también conozco personas que han salido, o sea, literalmente de tugurios, de chozas, han salido adelante, y muchas veces la mentalidad de las personas que son pobres es débil. Entonces, o sea, más que todo es también dejarse ayudar, pero ellos ayudarse, porque yo estoy seguro que si una persona, por más dificultad que le dé para salir adelante, si quiere salir adelante, puede salir adelante. Las movilizaciones sociales en contra del gobierno completaron 2 meses, a pesar de que estas decrecieron en concurrencia e intensidad, marcaron un hito en las luchas sociales del país. El pliego de peticiones de emergencia que presentó el Comité Nacional del Paro ante el gobierno reunió reclamos de carácter coyuntural e histórico. El retiro de este proyecto de la reforma tributaria fue la insignia del paro nacional. No obstante, en un principio orgullo de ver cómo todo un pueblo se levantó en contra de un mal gobierno. Se sentía muy bonito ver a tanta gente unida. Ya cuando todo empezó, perdón la palabra, putearse, una tristeza, una ira. Yo me acuerdo que yo veía cómo cogían a mis compas y se los cargaban y aparecían al otro día vueltos mierda. Ver cómo caían tantos por aturdidoras, como a muchos les fracturaban los pies, las manos, el cráneo. Eso era muy triste, daba mucha rabia, daba mucha impotencia.
me dio mucha tristeza cuando todo realmente se tornó por motivos personales y motivos sin sentido. Pero pues siento que en un principio le demostramos a un gobierno que no somos un pueblo sumiso. Uno se queda con muchos recuerdos, con la nostalgia de lo vivido y pues con alegría de lo que se aprendió. Vale. Pues me dejó una sensación de que el gobierno tiene todo el poder, literalmente. O sea, si nos quiere represar a nosotros, sí. Por eso me da tanto miedo también Petro, porque es muy izquierdista y la izquierda utiliza mucho el poder. Entonces, por el momento Petro lo está haciendo bien, pero si un gobierno quiere tomarse el poder a la fuerza, puede hacerlo. Esa es la Ira, miedo, nostalgia, no sé. Por todo, por las vidas que se perdieron, por haber logrado, entre comillas, un cambio. Y ya. De esta manera podemos observar cómo la percepción y sentimiento que dejó el paro nacional en cada ciudadano y cada manifestante que salió a luchar por sus derechos. Esto hace parte del hábito, ya que este se entiende como el conjunto de disposiciones interiorizadas que informan las percepciones, sentimientos y acciones de cada persona. Además, se tiene que tener en cuenta que estas son operaciones que se expresan en la posición social en la cual se ha construido. También tenemos que tener en cuenta un concepto de clases sociales, el cual son los agentes situados en condiciones de existencia homogéneas que imponen condicionamiento y producen sistemas. Asimismo, el individuo necesita de otros individuos que piensen y quieran lo mismo para la suma de capitales y hábitos. Para esta convocatoria, podemos tener en cuenta de que todos los individuos acudían a estas y pensaban y luchaban por lo mismo. Si bien se sabe que las condiciones sociales en Colombia son bastante desequilibradas, no importa si el que tenía más dinero iba a marchar o el que poco tenía. Llegó el momento en el que todos como país unieron para no dejar que se cometieran más. Finalmente, todas estas manifestaciones son el reflejo de un cambio social, de querer luchar por sus derechos, que durante muchísimos años han sido vulnerados, y esto lo pudieron lograr por medio del artículo de la Constitución que les permite poder expresarse en las calles. Si bien el gobierno no toma el mejor papel para escuchar al pueblo, los ciudadanos lograron manifestar el descontento para que no sigan pasando por encima de ellos y vulnerando sus derechos y las promesas que han hecho cuando suben al poder. Así podemos observar cómo en la reflexibilidad surgen situaciones de crisis profundas por la necesidad de un cambio.